El Vaticano pone los ojos sobre Venezuela tras contundente comunicado de los obispos del país bolivariano. Comunicado Conferencia Episcopal Venezolana. Nunca antes habíamos sufrido los venezolanos la extrema carencia de bienes y productos básicos para la alimentación y la salud, junto con otros males como el recrudecimiento de la delincuencia asesina e inhumana, el racionamiento inestable de la luz y el agua y la profunda corrupción en todos los niveles del gobierno y la sociedad. El Papa Francisco envió una carta a Nicolás Maduro en la que manifiesta su preocupación ante la crisis política, económica y social que padece el país suramericano. El Santo Padre le ha pedido mediante una carta al presidente Maduro, una carta privada, que abra las posibilidades de una mediación, un diálogo para salvar la situación antes de que se convierta en una verdadera crisis humanitaria la situación actual. Al tiempo que la Iglesia Católica busca mediar para lograr un diálogo entre el oficialismo y la oposición, los detractores del régimen chavista avanzan hacia la activación de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Hoy madrugamos al oficialismo entregando en las instalaciones del CNE 80 cajas. Cada caja tenía 2.500 planillas para un total de 200.000 planillas contentivas a su vez de 1.850.000 firmas de venezolanos exigiendo la realización del referendo revocatorio. He decidido una comisión que va a revisar todos los procedimientos del referéndum en cuestión, porque el referéndum revocatorio es una opción, no es una obligación. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Monseñor Polito Rodríguez, subsecretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela, explica la posición de la Iglesia Católica en medio de la grave situación que enfrenta Venezuela y reitera el llamado de los obispos a todos los poderes públicos del país para que escuchen la voz del pueblo y sus justos reclamos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El puente que busca atender la Iglesia Católica venezolana en el abismo que separa al régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Los obispos del país bolivariano han llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional de mayoría opositora a dar ejemplo de diálogo en favor de la convivencia y la solución de los graves problemas que aquejan a los venezolanos. La noticia. La crisis económica y social que toca fondo en Venezuela, así como la confrontación política que agudiza con las limitaciones del gobierno chavista a la oposición, captan la atención del Vaticano. El Papa Francisco, en una carta privada dirigida a Nicolás Maduro, le expresó las preocupaciones que han puesto en alerta al obispado venezolano. El punto clave de esta noticia, tanto la realización como los frutos del eventual diálogo político que busca propiciar la Iglesia son inciertos. El presidente venezolano mantiene un discurso desafiante contra la oposición mientras esa colectividad busca activar un referendo revocatorio como alternativa constitucional para ponerle fin al mandato de Nicolás Maduro. Venezuela y el Vaticano. A pesar de estar tan lejos el uno del otro, aquí, desde la Basílica de San Pedro, Francisco está atento a lo que sucede en la nación bolivariana. ¡Renuncia! Para el Papa, la crisis generalizada por la que atraviesa Venezuela no ha sido ajena y en varias oportunidades así lo ha expresado. La más reciente fue a través de una carta cuyo contenido no conoce el mundo, una misiva que escribió con su puño y letra dirigida personalmente a Nicolás Maduro. ¿Pero qué dice la carta? Eso solo lo sabe el heredero político de Hugo Chávez, aunque lo que sí se conoce, de acuerdo con el portavoz del Vaticano, es que el Papa está preocupado por la situación política y económica de Venezuela. Esta noticia se da pocos días después de que Francisco leyera la declaración de la Conferencia Episcopal de Venezuela publicada el pasado 27 de abril. Allí, además de hacer una profunda radiografía de la situación de Venezuela, lanzan un SOS por el difícil panorama que vive el pueblo venezolano. Nunca antes habíamos sufrido los venezolanos la extrema carencia de bienes y productos básicos para la alimentación y la salud, junto con otros males como el recrudecimiento de la delincuencia asesina e inhumana, el racionamiento inestable de la luz y el agua
y la profunda corrupción en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Los obispos de Venezuela exigieron al gobierno respetar la independencia de los poderes y al mismo tiempo hicieron un llamado al diálogo. La ley de amnistía es un clamor nacional e internacional y una contribución a la distensión social. Desconocer a la Asamblea Nacional es desconocer y pisotear la voluntad de la mayoría del pueblo. Precisamente que dialoguen fue el mensaje que Francisco envió el pasado 27 de marzo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Para que el mensaje de amor de Jesús se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, por las difíciles condiciones en las que viven, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común. Este miércoles el padre del encarcelado político opositor Leopoldo López y Vanessa Ledesma, una de las hijas del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, pudieron saludar al Papa Francisco y adelantar una corta conversación con él tras la audiencia general en el Vaticano. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen de este programa hoy, aquí en el programa La Noche. Les hacemos una pregunta para que a través de redes sociales ustedes la respondan. ¿Debe o no el Papa Francisco mediar en este momento entre la oposición venezolana y el presidente Nicolás Maduro, el régimen chavista? Nosotros los invitamos a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Voy a conectar inmediatamente en Caracas, Venezuela. Saludo a Monseñor Polito Rodríguez, subsecretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo electo de la diócesis de San Carlos. Monseñor Polito Rodríguez, bienvenido a La Noche, NTN 24. Muchas gracias. Siempre a la orden y disponible para responder las preguntas. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros y precisamente lo hemos invitado para hablar de un tema que genera bastante expectativa y a la vez bastante controversia en Venezuela y tiene que ver con esa carta que le ha enviado el Papa Francisco a Nicolás Maduro. En ese momento no se conoce el contenido de esa carta. Es una carta personal, según lo ha dicho el Vaticano. Monseñor, ¿cuál cree usted que puede llegar a ser el mensaje central de este escrito que le ha enviado la Santa Sede al presidente Nicolás Maduro? Sí, creo que especular un poco sobre el contenido de esa carta sería falta de responsabilidad nuestra. No obstante, sí puedo decir que el Papa es un hombre de Dios preocupado por el bienestar de las naciones, es un hombre inspirado por la fuerza del Espíritu Santo, que siempre busca que los pueblos se encuentren, que los líderes dialoguen y encuentren a través de ese diálogo la solución a los problemas que aquejan a su pueblo. Monseñor Pietro Parolin, quien es el responsable de la política exterior del Vaticano, ha dicho también que existen muchas solicitudes para que la Santa Sede propicie un diálogo entre la oposición y el chavismo. De esa afirmación se desprenden muchas preguntas, Monseñor. Una de ellas es ¿de dónde provienen esas solicitudes? Bien, yo creo que es la misma situación que ha venido viviendo el país hace años y luego porque su eminencia, el cardenal Parolin, conoce muy bien nuestro país. No hay que olvidar que él fue nuncio apostólico acá en Venezuela, que conoce cuál es nuestra realidad y luego pues aman a este país. Y como lo aman, por eso quiere que los problemas, las dificultades que pudiéramos estar encontrando en estos tiempos acá en nuestro querido país puedan ser solucionados. Creo que es una inquietud del Papa, de la Iglesia, de que los problemas se resuelvan. Y por eso que el Papa constantemente coloca en el tapete lo que es la cultura del encuentro. Qué bello que nuestros líderes políticos, tanto acá como en todas partes del mundo, pudieran sentarse para dialogar y poder así resolver las dificultades que puedan estar pasando sus pueblos. Yo creo que es una necesidad el diálogo. Esto lo ha propuesto la Iglesia específicamente en los últimos días en el comunicado que sacamos de acá de la Conferencia Episcopal. Este comunicado está haciendo una lectura
real de la situación que tenemos. Hay una gran preocupación, ciertamente, no solamente de la Iglesia, sino de todos los organismos e instituciones que hacen vida en este país, como en otros, en que Venezuela sea un país democrático, un país que realmente encuentre solución a sus problemas y que nuestros dirigentes políticos, tanto de un lado como del otro, tengan en cuenta el bien común. Y ese bien común pasa cuando se escucha, cuando se dialoga y cuando se escucha a nuestro pueblo. Monseñor, pues lo que usted plantea es completamente cierto, pero se preguntaría uno si el régimen chavista en este momento tiene la aptitud de recibir ese tipo de quejas, de escuchar, de reconocer al otro, porque lo que uno deduce de lo que ha pasado en los últimos meses, inclusive en los últimos años, es en Venezuela, es que la descalificación del régimen de Nicolás Maduro hacia la oposición es constante y desde esa perspectiva resulta para algunos incierto, inclusive imposible un diálogo. Uno como sacerdote, como hombre de Dios que vive constantemente atendiendo las dificultades de la comunidad, de la gente, me lleva de una vez a pensar en aquellas dificultades que tiene el esposo con su esposa. A veces se pelean, a veces entran en grandes conflictos, duran algún tiempo sin comunicarse y a la final terminan dialogando. Por muy tensa, por muy difícil que sea la situación de nuestro país, creo que tiene que privar siempre la sensatez de los líderes políticos, tiene que privar siempre esa cultura del diálogo y del encuentro para que nuestros problemas puedan ser solucionados. Creo que eso es fundamental, y más en pleno siglo XXI, donde tenemos un mundo totalmente globalizado, la cultura globalizada, creo que es necesario. No podemos ser tan primarios en este orden de ideas para no encontrarnos, para no dialogar. Yo creo que es una necesidad que nuestros líderes políticos se sienten a dialogar para que resuelvan nuestros problemas. Nuestro pueblo tiene dificultades y ese pueblo reclama de una parte y de la otra sensatez, diálogo y sobre todo responsabilidad para que le resuelvan sus problemas. Monseñor, dentro de la información que usted maneja y que nos puede compartir, porque sabemos que estos acercamientos se han dado en una gran privacidad, con una gran prudencia, ¿usted podría confirmarnos si en este momento existe voluntad por parte del régimen de Nicolás Maduro de iniciar un acercamiento, quizás unas conversaciones con la oposición? Y se lo pregunto porque en la Asamblea Nacional Venezolana ya hubo un acuerdo entre oposición y chavismo para fomentar de alguna manera, o por lo menos darle una voz de respaldo a esa intención que puede haber desde el Vaticano de adelantar estos acercamientos. ¿El chavismo los apoya o no los apoya, Monseñor? Caramba, esto es una pregunta que más bien pienso que debería hacérsele a ellos. Sin embargo, el trabajo de la Iglesia es esa, buscar el encuentro, buscar el diálogo, buscar la resolución de los conflictos y ayudar que las dificultades que están pasando en nuestro pueblo sean resueltas. Yo creo que ese es un imperativo en este momento en que se le solucione los problemas a la gente, como es la cuestión del agua, de la luz, de la seguridad, de la comida y así sucesivamente. Y creo que nuestros políticos tienen que ser muy sensatos, saber escuchar al pueblo para que le resuelvan todo eso. Por nuestra parte, en cuanto a la Iglesia y al Estado, últimamente el señor arzobispo, presidente de esta conferencia episcopal, tuvo una reunión con el vicepresidente de la República de Venezuela, Isturi. De manera que allí se dio un gran paso también, están abiertos al diálogo y creo que eso es importante. Ciertamente, en este caso, estas dos tendencias políticas, háblese de gobierno o de oposición, pues tendrían que buscar ese punto de encuentro. Y ese punto de encuentro pasa por la sensatez, la prudencia y siempre con ese oído en el pueblo que reclama solución, que reclama que se le resuelvan sus problemas. Creo que eso es fundamental y creo que tanto de una parte como de la otra hay gente sensata, prudente, moderados, que tienen que orientarse hacia allí, a buscar esa solución que nuestro pueblo está reclamando.
quiero preguntarle a Monseñor Polito Rodríguez. Diferentes sectores también aseguran que es muy difícil una mediación en Venezuela, teniendo en cuenta que para el que adopte ese papel le puede quedar muy difícil ser neutral. Por ejemplo, ser neutral ante las violaciones a los derechos humanos que, por ejemplo, por citar un caso, sufren algunos opositores, como Leopoldo López. Desde esa perspectiva, ¿cómo podría llegar a ser esa mediación del Papa, teniendo en cuenta que la neutralidad frente a las violaciones a los derechos humanos resulta pues muy difícil para cualquier persona? Sí, creo que por muy difícil que sea la situación, no se debe agotar la fuerza, no se debe agotar ese principio del sentido común. Creo que cuando las cosas se tornan tan difíciles como parecieran estar, yo creo que hay que buscar siempre estas otras personas o instituciones de otros países para que ayuden en la resolución de problemas. La negociación es importante y creo que en este orden de ideas, como lo decía anteriormente, tiene que privar el bien común, la escucha del pueblo, y por muy tensas que sean las relaciones entre una parte y la otra, siempre tiene que haber un espacio, dejar un espacio, una ventana abierta para ese diálogo. Y en este caso, los organismos internacionales tienen que estar pendientes para apoyar ese diálogo, esa cultura del encuentro, a la cual el Papa constantemente ha venido haciendo énfasis, y creo que eso es fundamental. No podemos dejarle espacio a la violencia, no podemos dejarle espacio a la irracionalidad de la persona, porque eso no ayuda, eso no contribuye al bien común, no ayuda al progreso, al desarrollo de nuestro pueblo. Creo que se impone, repito, la sensatez, el diálogo, la madurez de cada uno de los líderes políticos de este país para que nuestro país vaya adelante. Nuestro pueblo reclama resolución a sus problemas, tiene muchas dificultades y creo que se impone, repito, esa necesidad de que nuestro pueblo pueda ir adelante, que tenga empleo, que tenga servicios, que tenga bienestar y que tenga en definitiva paz para poder convivir como verdaderos hijos de Dios. Voy a ir a Caracas, Venezuela, con Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de Unidad Democrática. Diputado, desde su perspectiva, como uno de los líderes políticos venezolanos, ¿usted cuál cree que será el impacto de una eventual mediación del Papa Francisco en esa crisis política que vive Venezuela? Yo creo que buenas noches a la audiencia de NTN 24, a usted Beltrán y al padre que nos acompaña. Bueno, nosotros creemos que la intervención de la Iglesia en este momento que vive Venezuela es indispensable. Así se lo hemos solicitado en una comunicación el 24 de abril al señor Nuncio Apostólico y hemos pedido la intermediación de la Iglesia y del Papa Francisco a los efectos de que podamos los venezolanos encontrarnos en una conciliación, en una conversación en la que nos permita convivir a todos los venezolanos. Venezuela nos pertenece a todos, Venezuela no es de un sector político o del otro y creemos que en función de ello es necesaria la intervención de la Iglesia para que podamos encontrarnos, para que podamos conversar.